Quiero ministrar una palabra que tiene que ver con la autoridad. Todo lo que hemos visto está allí en la pantalla. Bueno, lo tengo aquí arriba. Tus palabras tienen poder. Yo quiero hablar sobre la autoridad que tenemos como hijos de Dios, como creyentes. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Ahora, no solo es un tema importante, sino que yo creo que tampoco un tiempo como este nos va a dar la totalidad del entendimiento. Creo que estamos abriendo una puerta para lo que Dios va a querer seguir ministrando. No sé si soy yo el que pierde la señal o se me va por ahí la señal del micro. Estamos teniendo una puerta, estamos entrando donde el Espíritu Santo seguramente nos va a seguir revelando de la palabra sobre nuestras vidas. Ahora, quiero que miremos, si usted me hace el favor de leer junto conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 28. Solamente ese versículo, usted sabe, la creación en todo el capítulo 1. Y en el versículo 28 de Génesis dice, y los bendijo Dios y les dijo, bueno, ya lo vamos a tener en la pantalla también creo, pero dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, quiero que vaya a Génesis 9, Génesis capítulo 9, versículo 1 y 2, luego de que el diluvio se termina, las aguas bajan, Noé sale, eleva el altar, y Dios hace un pacto, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahora, ¿a usted le parece que, si nosotros comparamos Génesis 1:28 y Génesis 9:1 y 2, podemos decir que la bendición de Dios es exactamente la misma para Noé que fue para Adán, ¿verdad? Sin embargo, hay una palabra que está en la bendición a Adán, pero no está en la bendición a Noé, y es la palabra sojuzgar. Sojuzgar decía. Ahora, qué tremendo es esto, porque pareciera ser el mismo mandato con Noé que con Adán, pero falta eso, y la palabra original que allí se utiliza en el hebreo es la palabra kabash, y alguno de sus significados, o el significado que más me impacta en la Biblia literal, tiene que ver con la autoridad legal para ejercer gobierno. Entonces, Dios cuando plantó a Adán en el huerto, no solamente lo plantó para administrar, sino que le dio autoridad para gobernar sobre todo ese ambiente. Cuando nosotros lo vemos en Noé, no está esa palabra. Ahora, nosotros que tenemos a Cristo, usted sabe que la Biblia no habla del primer Adán y del segundo Adán, habla del primer Adán y del postrer Adán. No es lo mismo decir segundo que decir postrer, porque cuando nosotros decimos segundo podemos dar lugar a un tercero, pero cuando decimos postrer no hay otro. Es el único, nuestra única esperanza es Cristo. Y todo lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán lo recuperó y nos fue entregado a nosotros los hijos de Dios, que somos la iglesia, que somos su cuerpo y que Él es nuestra cabeza. Ahora, lo que Dios le entregó a Adán en el huerto tenía que ver con esto, con autoridad. Diga conmigo, autoridad. Con una legalidad para ejercer esa autoridad. Lo que el hombre pierde por causa de la desobediencia fue la autoridad legal para someter la tierra. Había algo que yo veo en la bendición de Dios, y es que la tierra era altamente productiva, y cuando el hombre desobedece y pierde la autoridad, ahora la tierra le va a comenzar a producir espino, le va a comenzar a producir cardo, le va a comenzar a producir, ahora le va a costar mucho más porque ha perdido autoridad. Entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis, que Dios le da un mandato a Adán, Dios le está dando autoridad o poder legal para hacer lo que se le fue enviado. La palabra, mire, nosotros tenemos que desmistificar la bendición y la maldición, porque nosotros a veces pensamos que la maldición tiene que ver con una desgracia. Y sabe que, yo vengo de una familia donde tenemos tanto testimonio. Nuestro testimonio es un testimonio tremendo, pero yo tengo más testimonio que el libro de los Hechos. Mire, no sabe las cosas que hemos pasado en la familia. Mi hermano Carlos es hoy un presbítero de nuestra congregación, es la mano derecha que yo tengo en el ministerio, y él en el año 2008 le detectaron un cáncer.
Cuando lo operaron, el cáncer había hecho metástasis, había tomado casi todos los órganos de su cuerpo, y los médicos le dijeron que solamente haciendo quimio, rayos, iban a poder añadirle como mucho 6 meses de vida. Ahora, cuando él se recuperó y le hicieron todos los estudios para empezar a hacer otras cirugías, grande fue la sorpresa porque el cáncer no estaba más, él estaba sano, y han pasado de esto ya 16 años y él está sirviendo a Dios. Sin embargo, 2 años después, otro de mis hermanos entró a operarse del apéndice y lo sacamos en un féretro. Y usted me dice, ¿y por qué me cuenta esto? Porque nosotros, hay cuestiones en la vida que no las vamos a poder evitar. Dice la palabra de Dios: en el día del bien goza del bien y en el día de mal considera, porque Dios hizo los 2 días, para que siempre lo encontremos a Él. Que un mismo acontecimiento nos acontece a todos. Ahora, no podemos esquivar, y a nosotros decimos a veces, bueno, mire, a mí me entraron a robar 2 veces en mi casa, una vez en un departamento y una vez en mi casa. Y la primera vez que a mí me entraron a robar, alguien me dijo, ¿vos sabés por qué te entraron a robar? Y yo por dentro mío dije, sí, yo dejé la puerta abierta, me acordé que había dejado la puerta abierta del patio. Pero como a mí me gusta escuchar ver qué dice la gente mística, digo, ¿por qué? Porque hay alguien dentro de tu entorno que no está diezmando. Y le dije, que le entren a él. ¿Qué me tienen que entrar a mí? Y yo le digo, no, le digo, te equivocaste. Andaban por los techos, vieron la puerta de mi patio abierta, se metieron, vieron la oportunidad. Entonces, ahora, nosotros tenemos que desmistificar. La bendición es el favor de Dios sobre nuestra vida, es tener a Dios de nuestro lado, es que Dios respalde, es la autoridad de Dios en nosotros. La desobediencia nos hace perder autoridad, nos hace perder esa legalidad. Ahora, quiero que podamos comprender lo importante que es el hecho de que Dios nos haya dado autoridad. Pero no todos los que tienen autoridad saben que la tienen, y no todos los que saben que la tienen saben usarla o la usan. Usted me ve acá, yo me sonrío, pero yo digo, la gente que yo pastoreo, la gente me sufre a mí, porque yo no soy tan simpático a veces. Y en estos días nosotros corríamos que el nacimiento, que esto, no dormíamos todo, y veníamos con un montón de cosas. Yo venía tareado, y un día yo estoy sentado en la congregación y entra una persona y me llorando y me dice que necesito hablar con usted. Mi esposa no estaba, se había quedado en casa, no había nacido todavía la bebé, pero veníamos con algún problema de salud de ella, veníamos con algunas cuestiones, y así que llamo a otra hermana, una evangelista del ministerio, vení, Gralio, sentate conmigo acá. Ella se sienta ahí, y la mujer esta que vino llorando cerró los ojos y me comenzó a contar todo lo que le pasaba, que el diablo se le metía a la noche, que se le aparecían las sombras, que los demonios la atormentaban. Y yo me quedé mirándola, y cuando terminó le dije, ¿terminó? Sí, bueno, ¿y qué va a hacer usted con eso? Porque si usted está esperando que yo vaya a la madrugada a orar a su casa, eso no va a pasar. ¿Cómo? ¿Por qué es así? No voy a ir. ¿Usted tiene a Cristo? Sí. Bueno, entonces levántese cuando le vengan esas cosas y reprenda, porque Dios le dio autoridad. Así que, ¿estamos de acuerdo? Bueno, acá le dejo con el evangelista. Me fui. Pero fue santo remedio. Cuando yo a la semana, ¿sabe qué? Sí, a la noche, esa noche, sentí una sombra, pero yo lo reprendí en el nombre de Jesús y desapareció. Porque a veces no sabemos la autoridad que portamos, lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Hermano, Cristo no es una religión, Cristo es poder en nuestra vida. Y tenemos autoridad. Entonces, ahora, ¿qué es autoridad? Autoridad no es autoritarismo. Autoridad no tiene que ver con la capacidad de imponer algo en alguien, sino que autoridad es la legalidad para poder ejercer gobierno. Usted sabe que nosotros tenemos intendentes, tenemos gobernadores, tenemos presidentes, y ellos son autoridad. Ahora, ¿autoridad para qué? Para ejercer gobierno, para tomar decisiones de gobierno. A ver, ¿a usted le consultaron cuando decidieron a la avenida Maipú hacerla más angosta? ¿A usted le consultaron? Los que andamos en auto por el centro, ¿cómo renegamos con la Maipú angosta? Ahora, ¿y por qué lo hicieron? Porque alguien tenía la autoridad y dijo, vamos a hacer esto, y se hizo. Tenía los votos suficientes, se aprobó y lo hicieron. Ahora, la persona que lo hizo era el intendente en la época. Hoy no puede tomar la misma decisión porque ya no es intendente de la ciudad. Entonces,
Eso es autoridad, es tener una legalidad para ejercer gobierno. Muchos confunden autoridad con que la autoridad es el que más manda. No, no es tal cosa. La verdadera autoridad no viene de la capacidad de mandar que podemos tener, sino de la capacidad de respaldar con nuestra vida lo que decimos con nuestras palabras. Eso es autoridad. No hay autoridad por cuánto nosotros gritamos, hay autoridad por cuánto nosotros vivimos para poder declarar algunas cosas. Entonces, dentro de la Biblia, nosotros nos vamos a encontrar con muchísimos ejemplos. Yo tomé algunos para en esta noche ministrar. Y Jesús un día, usted sabe que Jesús tenía como varios círculos. Estaban las multitudes, estaban los 70, estaban los 12, estaban los 3 y estaba uno, que era el que se recostaba sobre su pecho. Pero un día Jesús manda a los 70 a predicar. Ellos van y cuando vuelven los 70, regresan dando testimonio del obrar de Dios a través de sus vidas. Dice, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¡Wow! Y ellos dicen, qué tremendo, porque nosotros caminamos, la gente era libre, los enfermos eran sanados. Ahora, esa gente, seguramente era gente que para muchos de nosotros no calificaban. Como usted capaz que sí, como yo no calificaba. Hermano, como dijo el pastor Nelson, yo también soy el menor de 5 hermanos, soy el hijo menor, soy el hijo de la vejez. Cuando yo nací, mi papá ya era viejo, ya era grande, mi papá tenía casi 47 años cuando yo nací. Sí, mi papá murió con 75, yo tenía 20 y pico. Ahora, fui el más, claro, mis hermanos les tocó pasar la época más dura de mi papá, mis hermanos tuvieron que cartonear, tuvieron que hacer un montón de cosas. Yo nací ya en otra época, a mí me dieron malcriado. Mire, si usted quiere conocer a una persona malcriada, acá la tiene al frente. Rebelde, mal llevado, como decimos los cordobeses, y que hice cosas de las que hoy yo me avergüenzo. Y yo también iba a la iglesia, estaba en la iglesia, y no veía la hora que terminara el culto para salir. Ahora, quiero que entienda esto, yo no calificaba, como seguramente estos 70 tampoco calificaban para el común de la gente, pero el hecho de ir y hacer lo que Jesús les mandó que hicieran, les daba autoridad para realizar la obra a la cual habían sido mandados, de la cual hasta ellos mismos se maravillaban. Cuando nosotros llevamos una vida de obediencia a Dios, hermano, aún nosotros nos vamos a maravillar de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Entonces, yo no vengo a predicarle testimonio, pero yo he visto cada cosa hacer a Dios a través de mi vida, que yo digo, Señor, conmigo, lo hiciste a través mío. Entonces, en ese relato, al regresar los 70 y contarle a Jesús lo que les había acontecido, el Señor les dijo, he aquí, yo les doy potestad. Y esa palabra potestad es autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda, diga conmigo, sobre toda. No, métale gana, vamos, diga sobre toda. Entusiasme, diga sobre toda. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Miren la autoridad que nosotros tenemos. Entonces, ahora, ¿en qué se basa el éxito de estos 70? ¿O en qué se basa el fracaso de Adán, si pudiéramos decirlo de esa manera? No me gusta usar la palabra fracaso, pero el éxito de los 70 fue por causa de estar sometidos bajo la autoridad de Jesús, bajo la autoridad delegada del Señor. Y esto se manifestó porque ellos no fueron a hacer como mejor les parecía o lo que ellos querían, sino que fueron e hicieron de la manera que el Señor les había mandado. Adán, si pudiéramos llamarlo en su fracaso por causa de su desobediencia, por dejar, ¿en qué fracasa? En que él deja de estar bajo la autoridad de Dios, de la palabra de Dios, y esa desobediencia le hizo perder autoridad también. Nadie, escuche, quiero que entienda esto, nadie que en la vida camina solo sin rendirle cuentas a nadie puede tener una autoridad legítima de Dios sobre su vida. Nadie. Todos necesitamos rendirle cuenta a alguien. Esa gente que dice, yo solo le rindo cuenta a Dios, hermano, esa gente no tiene autoridad. Siempre habrá alguien. Todos necesitamos a alguien que nos corrija. Todos necesitamos a alguien
que nos diga cuando no lo estamos haciendo bien. Todos necesitamos, hermano, yo soy pastor de una congregación. Y hoy en la gracia que Dios me ha dado me toca pastorear varios pastores. Y hace poco tiempo nos tocó pasar una situación muy fea con uno de los pastores. ¿Y sabe dónde radicó el problema de su fracaso? En que él menospreció la palabra que alguien le dio. En este caso fui yo, cuando le dije, fíjate que estás haciendo mal esto. Y él dijo, sí, tranquilo, yo sé cómo manejarlo. Entonces nadie que camina solo en la vida. Por eso es que usted tiene una casa, una congregación. Por eso es que Dios le dio pastores. Por eso es que Dios le dio gente que lo direccione, que lo guíe, que lo corrija. Y eso es lo que te da autoridad. Hay gente que no puede vencer en la vida porque no quiere rendir cuentas de su vida. Yo tengo una frase que no es mía, pero se la copié a mi cuñado, que dice, si no puede decir amén, diga ay. Porque cuando nos duele no queremos decir amén. Ay, vamos a terminar bien. Mirá lo que tenés al lado, decirle sonreí que el Señor te ama, y el pastor se asusta si no. Entonces, nuestro nivel de autoridad es netamente proporcional a nuestro nivel de sometimiento a Dios. El pastor Nelson habló del centurión. Y cuando Jesús dice, yo iré, le sanaré, digo para los que no vinieron, los otros, perdón. Él sabe que eso no es necesario porque él es un hombre bajo autoridad y sabe el poder que hay en la palabra. Ahora, el centurión tenía autoridad sobre 100 solamente porque él estaba bajo autoridad de alguien. El día en que él se corriera de la autoridad que tenía por encima, él perdía la autoridad sobre esos 100. Porque tenía que ver con un rango en su carrera militar. Entonces, ahora, el centurión no se queda solamente con decirle, no, yo sé que eres un hombre de autoridad. Él le dice, yo soy un hombre que está bajo autoridad y tengo autoridad. El centurión sabe que su autoridad es pura y exclusivamente por caminar bajo autoridad. Entonces, hay una autoridad en la vida de Jesús que no viene solo por ser el Hijo de Dios. ¿Te sabía? Bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios y sí, es verdad, todos creemos eso. Pero la autoridad con la que el Señor hablaba, ¿se acuerdan cuando dijeron, quién es este que con esa autoridad dice estas cosas? ¿Sabe de dónde venía? Venía de llevar una vida de sometimiento y obediencia al Padre, a tal punto que Jesús en un momento dice, yo no hago lo que quiero, sino lo que veo al Padre hacer. La Biblia dice que como de costumbre él cada mañana iba a orar. Ahora eso tenía que ver con someter la voluntad. Jesús llama a sus discípulos, comienza su vida ministerial. Y un día, a la multitud ahí, él se sube a una barca, la aleja un poquito de la orilla, les predica, y luego dice, muchachos, vamos al otro lado. Y él está cansado porque, para los que no saben, predicar también cansa. ¿Qué va a estar cansado el pastor si predica nomás? Pero nunca nos dijeron así, ¿verdad? Ahora Jesús se cansa y se acuesta a dormir en la barca y en el medio del mar se levanta una gran tempestad. Los discípulos están con él, los que venían caminando, los que eran su círculo, sus amigos, porque Jesús los dijo, yo los voy a llamar amigos, no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo a ustedes les voy a dar a conocer todas las cosas. Ellos están viendo los milagros, ven los muertos levantarse, los ciegos recibir la vista, y de repente se levanta una tempestad y comienzan a clamar, Señor, ten misericordia de nosotros, nos hundimos. El Señor se levanta, reprende al viento, reprende al mar, se hace grande bonanza, dice la palabra de Dios. Y cuando termina de hacer esto, dice que los discípulos comenzaron a preguntarse, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Porque ellos no conocían toda la autoridad que había. Ahora, esa autoridad, ¿sabe? Muchas cosas en nuestra vida no nos han funcionado porque hemos querido ejercer autoridad desde una posición de rebeldía o de autosuficiencia y no funciona de esa manera. Nadie que se cree autosuficiente, nadie que camine en rebeldía, podrá tener autoridad en el reino. La expresión, yo
le contaba a los pastores, yo estoy aquí, yo me siento como en mi casa, porque casi toda la semana vengo para acá. Y le contaba al pastor Humberto, yo vengo de una familia cristiana, para mí leer el horóscopo siempre fue pecado, siempre fue del diablo, ¿no? Todo eso es cosa caca, no se toca. Es como los chicos, no sé, ni el de los chicles bazooka me dejaban leer en mi casa. No, era del diablo el chicle bazooka. Ahora, ¿cuántos antes de venir al Señor leían el horóscopo? Levánteme la mano, no tenga vergüenza. ¿Cuántos leían el horóscopo? Vamos, no sé, nadie. Una, mira, ahí tengo una, 2, 3. Entonces, cuando vinimos al Señor, nos dijeron que eso era malo. Pero un día fuimos a la librería cristiana y ¿saben lo que nos encontramos? Las perlitas bíblicas. Entonces, agarramos la perlita bíblica, a ver qué me toca hoy. Arrepentido fui y se ahorcó. Ay, no, Señor, esta no es para mí. Y tomamos versículos fuera de contexto. Entonces había versículos como: haz todo lo que te viniera a la mano porque Jehová está contigo. Ese es una parte de un versículo que está en la Biblia, que el profeta Samuel le dice a Saúl, pero no es eso. Le dice: y después que te hayan acontecido todas estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Jehová está contigo. No es, mira, Dios me dice que haga todo lo que me venga a la mano y vamos a meter. No. Otro versículo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que resistir, hermano, al diablo. Pero esa es la segunda parte del versículo, porque la primera parte es: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, la palabra resistir allí no es lo que nosotros entendemos por resistir. Para nosotros resistir es aguantar, es soportar, es estar ahí. Ay, estoy aguantando los golpes que el diablo me da. No, el original ahí es confrontar. Ahora, nadie puede confrontar al enemigo si no está sometido a Dios. Entonces, ¿cómo va nuestra vida de sometimiento a Dios? ¿Cómo va nuestra voluntad? ¿Realmente nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios o todavía gobierna nuestra propia voluntad? Yo siempre me pregunté algo. ¿Cómo un hombre como Juan el Bautista? Y después le voy a contar por qué. Pero, ¿cómo un hombre como Juan el Bautista, que empieza su ministerio predicando que va a venir uno detrás de él, yo los bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, él del cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado? El día que Jesús aparece para ser bautizado, dice: no, yo tengo que ser bautizado por ti. Y el Señor dice: no, dale, se tiene que cumplir toda justicia. Él comienza a oír todo lo que Jesús está haciendo. Ahora de repente Juan está en la cárcel y manda a sus discípulos y dice: vayan y pregúntenle a Jesús si era él el que teníamos que esperar o es a otro. Ahora hay una frase que Juan utiliza. Yo sé que con el diario del lunes decir las cosas siempre es mucho más sencillo. Pero Juan en un momento dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y quiero decirle algo: la solución no está en que nosotros menguemos para que Él crezca, la solución está en que nosotros muramos para que Él viva. Y no es lo mismo. Porque cuando yo menguo y Él crece, Él va a ocupar una parte, pero también yo voy a seguir ocupando una parte. Pero cuando yo muero para que Él viva, entonces podemos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo digo, qué tremendo discípulo de Jesús hubiera sido Juan, si el día en que Jesús apareció, en vez de menguar, Él hubiera muerto y hubiera dicho: ya está, mi ministerio acá se acabó, ahora me tengo que sumar al ministerio de Jesús. Vuelvo a decir, con el diario del lunes es muy sencillo decirlo, pero Él siguió haciendo lo suyo. Apareció Jesús y Él siguió haciendo lo suyo. Y por favor, no lo estoy juzgando, pero quiero que entienda esto: nadie puede confrontar al diablo y hacer que huya si no lleva una vida de sometimiento a Dios. Nadie tiene autoridad para ir en contra de aquello que participa. Yo no tengo autoridad para confrontar aquello que practico. Yo no puedo hablar en contra del adulterio si soy un adúltero. No tengo autoridad para hablar en contra de la pornografía si yo vivo mirando pornografía. No tengo autoridad para hablar contra la mentira si soy un mentiroso. No tengo autoridad
Bueno, si no me invita después el pastor Humberto, usted ya sabe por qué. No tengo autoridad ni siquiera para decirle a la gente que tenemos que ser generosos para dar, si yo soy agarrado a la hora de ofrendar. Porque nadie tiene autoridad para confrontar aquello que practica. Entonces, recuerde que nuestra autoridad, diga conmigo, mi autoridad, es poder respaldar con nuestros actos lo que decimos con nuestra boca. ¿Cómo yo puedo querer tener autoridad en aquellas cosas que yo no puedo vivir? Decirle a la gente, yo digo, ¿cómo la persona que, si yo me voy a poner un negocio, nosotros aquí en Córdoba tenemos gente que le ha ido muy bien en sus negocios, que ha sido muy buena para los negocios, y tenemos un pastor dentro del consejo que es un hombre con mucha sabiduría para eso. Ahora, si yo mañana me voy a poner un negocio y necesito un consejo, ¿a quién le voy a pedir? ¿A él que le fue bien en su empresa? ¿O le voy a ir a pedir a este que se fundió 3 veces y está en la pobreza y no sabe cómo salir adelante y está endeudado hasta acá? ¿A dónde te va a llevar el consejo de ese? No tiene autoridad. Cuando tenés un problema en tu matrimonio, a veces hay gente que viene y mire, mi mamá tiene 82 años, ya las fuerzas se le venían acabando, pero le nació una nieta nueva y ya revivió. Digo, no, se va más. Y a veces la gente viene y me dice, y claro, nosotros no teníamos, ahora tenemos una hija, pero gente dice, no sé qué hacer con mis hijos, son rebeldes. Y yo soy lo que decía, vaya, hable con mi mamá. Crió a 5, tan mal no le salimos, todos predicamos el evangelio, también fuimos rebeldes, pero crió a 5 y todos servimos al Señor. Hable con ella, ella tiene autoridad para decirle lo que tiene que hacer o lo que no. Mire, por favor, si podemos poner Hechos capítulo 19, versículo 13 en adelante. Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío y jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo o el demonio, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Todo este relato tiene un contexto. Usted sabe que el evangelio había llegado a Éfeso, pero cuando Pablo llega a Éfeso, ¿cuál fue la primera pregunta que le hizo a la iglesia? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y ¿se acuerdan lo que contestaron ellos? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Así que comenzó a orar, y el Espíritu Santo cayó, comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y en medio de todo eso, cuando comienza a manifestarse un tiempo de milagros, de sanidad, de señales, y llegamos al versículo 13, me gusta porque el versículo 13 comienza diciendo, pero, ahora, había algo bueno que estaba sucediendo de parte de Dios, pero también había del otro. Y estaban, ese pero marca toda la diferencia, porque mientras Dios estaba manifestando su poder real, había gente que intentaba hacer lo mismo, pero que no tenía autoridad. Ellos también. La intención no era más. Ellos eran exorcistas ambulantes. ¿Y qué es un exorcista? Alguien que echa fuera un demonio. Alguien que les, como decimos nosotros, les saca el bicho. Ahora, la intención era buena si se quiere, pero en el reino, y también se nos dijo hoy, la autoridad no viene por las buenas intenciones que tengamos, sino por una vida de obediencia y sometimiento a Dios. A mí, ¿sabe cuál es la palabra que más me impacta de esto? La que está ahí en los primeros versículos. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes. Esa expresión ambulante. Porque un ambulante es alguien que no tiene un lugar fijo, sino que va de un lugar a otro, que no tiene un lugar donde quedarse, donde establecerse. Un ambulante es alguien que puede estar hoy acá, mañana allá, mañana allá, mañana allá. Déjeme decirle,
los cristianos ambulantes que nunca se sujetan, que nunca se envasen, que nunca se establecen en un lugar, son cristianos que no tienen autoridad. Si no puede decir amén, diga ahí. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos tener autoridad? Cuando nuestra vida es una vida ambulante, y escuche esto, y vamos de un lugar a otro, no solamente físicamente cambiándonos de congregación, porque a veces es un plato. Yo a veces voy a predicar a algunas congregaciones y cuando llego, este se fue enojado conmigo de la iglesia. Mira, está acá, me va a tener que escuchar predicar. O cuando no me gusta me voy a la otra congregación, me voy para allá, no porque allá son mejores, no porque allá me gusta más, no porque allá me siento más cómodo. No solamente eso es ser ambulante, también es ser ambulante cuando vamos de un lugar a otro desde nuestra fe. Cuando un día estamos creyendo, al otro día no estamos creyendo, desde nuestros pensamientos. ¿Se acuerda que él le dijo Elías al pueblo de Dios en el Monte Carmelo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tienen un pensamiento ambulante. Entonces usted tiene gente que los domingos cree en Dios, pero el martes cuando le llega el resumen de la tarjeta, cree en Sanquini. Y va y le mete ahí el numerito porque dice, bueno, capaz que me vaya bien, capaz que Dios me prospera para acá. No hay autoridad. Cuando vamos de un lugar a otro desde nuestras convicciones, desde nuestro compromiso, gente que se compromete, pero se compromete un día, otro día no, otro día sí, desde nuestro ánimo, es ahí cuando perdemos toda autoridad. A mí me causa gracia este pasaje que leímos, por cómo ellos terminan. Porque yo digo, no, el diablo es diablo, pero el diablo no es tonto, es como que el diablo, para. Yo tengo, mire, semejante cabeza Dios me dio, permítame que tenga imaginación por lo menos. Yo me imagino estos viniendo contra el endemoniado a querer hacerlo libre, y como que el diablo dice, no, espera, para. Esto es mucho para mí. ¿Ustedes quién son? Si hubiera sido cordobés, ¿quién soy vos, varón? Porque yo conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero vos, ¿con qué autoridad venís acá a reprenderme? Y terminaron desnudos, lastimados, huyendo. Ahora, qué terrible, porque es la realidad de muchos creyentes que quieren usar autoridad que no tienen porque no llevan una vida de sometimiento a Dios y a su palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gente que no se establece en una casa ministerial, gente que no se sujeta a su pastor. Tranquilo, porque no vienen a Manantial, van todos a casa de salvación. Gente que no obedece la palabra de dirección que recibe, es gente que carece de autoridad en su vida. Que cuando uno le da un consejo y dice, mira, esto es lo que la palabra dice, ellos deciden hacer lo contrario. Esa gente no tiene autoridad. Pueden tener el poder, pero no la autoridad para ejercer ese poder, porque una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la autoridad para ejercerlo. La legalidad. Poder y autoridad son dos cosas totalmente diferentes, pero que cuando se unen nos vuelven gente indetenible. ¿Usted sabe que Dios lo llamó para volverlo una persona indetenible? Que el propósito de Dios es que usted sea un vencedor, que a usted el pecado no lo gobierne, que la miseria no lo alcance, que la crisis no lo afecte, que el divorcio no llegue a su casa. Ese es el propósito de Dios. Dios nos llamó para cosas buenas. Diga conmigo, Dios me llamó para algo bueno. Hermano, Dios no lo llamó para hacerlo sufrir, Dios no lo llamó para que ande ahí dando lástima, Dios lo llamó para lo mejor. Dios nos sacó de lo peor y nos llevó hacia lo mejor. Estos exorcistas tenían el poder para echar fuera demonios, de hecho lo hacían como parte de su vida, pero no tenían autoridad para usar el nombre de Jesús, y por eso salieron desnudos y lastimados. Hay gente que tiene dones, tiene llamado, tiene ministerio, tiene talento, pero si no tiene autoridad, eso queda en la nada misma. Si no tiene autoridad, eso queda en la nada misma. Podés tener el llamado de Dios, podés tener una palabra profética. Vino el profeta más reconocido y te dijo todo lo que Dios va a hacer.
pero si no tenés una vida de sometimiento a Dios, eso se queda en la nada misma. Dios nos dio autoridad no para enseñorearnos de personas, sino para que aprendamos a gobernar ambientes. Porque ambiente que yo no gobierno es ambiente que me gobierna. Escuche esto, ambiente que yo no gobierno es ambiente que me va a terminar gobernando. Si yo llego a un lugar donde todo el mundo está contando chistes verdes y cuando yo llego no se callan, no pasa algo, no les da vergüenza, tenemos un problema. Pero qué lindo es cuando vos llegás y se callan la boca, porque vos, alguno dice, ¿qué? ¿No me quieren contar? No, es que hay una autoridad que está llegando y no pueden seguir en lo mismo. Eso tiene que ver con nuestra presencia. Ambiente que yo no gobierno, si yo no gobierno sobre el ambiente de mi casa, me va a terminar gobernando a mí. La autoridad que Dios nos dio tiene la capacidad de transformar los ambientes más hostiles en ambientes de gloria. No importa a dónde te toque llegar. Uy, qué duro que está esto. Pero cuando tú tienes autoridad, eso se transforma. Un día Jesús tiene hambre. Y agarra una higuera con muchas hojas. Y cuando va, dice que él tenía hojas pero no tenía fruto. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Y me gusta porque uno de los relatos dice, y enseguida se secó. Otro de los relatos dice que al otro día de la mañana, cuando pasaron, vieron la higuera seca, los discípulos le dijeron, Señor, se secó. Ahora, lo que Jesús estaba demostrando en ese acto era la autoridad que él portaba. Y esa autoridad que él recuperó para nosotros, que es lo que el primer Adán había perdido por causa de la desobediencia. Porque para que la higuera se secara al instante y para siempre y no volviera a dar fruto nunca más, tenía que secarse desde la raíz. Y para que eso suceda, tenía que acontecer un fenómeno en la tierra donde estaba plantada. El libro de Job dice que si el árbol fuere cortado, todavía queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Pero cuando se seca, ¿quién va a hacer algo? Ahora Jesús podría haberse enojado y decir, corten la higuera. Pero él la maldijo y se secó. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y dio a Cristo por cabeza de la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces toda esa autoridad está en nosotros como iglesia del Señor. Y tenemos que aprender a usarla. Todo lo que Adán perdió, Jesucristo lo recuperó y nos lo entregó a nosotros como su iglesia. La iglesia no como institución, sino como cuerpo de Cristo. ¿Sabe que el próximo jueves tenemos la celebración del Día de la Iglesia Evangélica? No el día de las, sino el día de la. Porque hay una iglesia. Manantial de vida, casa de salvación, abrazo de Dios, tiempo nuevo, que son los que hoy estamos representados en este ambiente. Somos congregaciones, pero somos parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo, tenemos un mismo fin. Y cada uno cumple una función. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y yo no me puedo enojar con el pastor Humberto, porque él no ministre como yo ministro, o no cree en todo lo que yo creo. Ni con el pastor Nelson, ni con la pastora Clelia. Porque es como si mi ojo se enojara con la nariz, porque la nariz no puede ver. No se puede enojar el ojo con la nariz porque la nariz no ve. Porque el ojo está para ver y la nariz está para oler. Y cada uno de nosotros cumplimos una función. Y necesitamos considerarnos, no somos competencia, somos complemento. Somos una iglesia. Y esa iglesia cuando se une tiene autoridad. Hermano, el que usted tiene a su lado, y que usted tiene detrás, y que usted tiene delante, no es su competencia, es su complemento. No, pero es que él hace la misma tarea que hago yo. Bueno, pero es para que se complementen, es para que compitan. Yo soy iglesia. Diga conmigo, yo soy iglesia. Por lo cual lo que Jesucristo recuperó me lo entregó a mí, porque yo soy autoridad sobre esta tierra. Y ahí comienza a cobrar sentido aquel versículo del apóstol Pablo que le escribe a los romanos cuando le dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe lo que esta tierra necesita? Gente que se levante con autoridad para someter, para transformar ambientes. Gente que se levante con autoridad para
echar fuera la enfermedad, para echar fuera los demonios. Cuando nosotros conocemos lo que significa anhelo y lo que significa manifestación, porque anhelo tiene que ver con un deseo intenso de que algo se consiga, y manifestación es la exteriorización de algo que está dentro, hermano. A ver, yo vengo le dije, nacido en una iglesia cristiana de toda la vida, y para nosotros manifestación era cuando se nos manifestaban los endemoniados en la iglesia. Nosotros teníamos en nuestra congregación, yo era muy chico y yo me acuerdo que teníamos camilleros, ujieres, un cuartito de liberación donde había un escritorio, 2 sillas y una bolsa de aserrín. Alguno de ellas sabrá para qué lo quiere. Y que no nos falte el aserrín, porque teníamos todos los... Y para nosotros, ahora, ¿por qué decíamos que se manifestaban? Porque estaba saliendo lo que estaba oculto. Ahora, los hijos de Dios también nos tenemos que manifestar, porque se tiene que comenzar a ver aquello que portamos dentro, que tiene que ver con la vida de Cristo. Se tiene que ver. Tenemos que tomar autoridad. Entonces, todo lo que esta creación está manifestando, todo lo que usted ve que pasa, es por el deseo intenso de conseguir que los hijos de Dios dejemos de ser anónimos y exterioricemos nuestra condición, nuestra posición, nuestra autoridad como hijos, como tales, como lo que Dios nos ha hecho. Estar en condición de hijo nos coloca en posición de autoridad. Ser personas de autoridad significa que tenemos legalidad para gobernar sobre algo que está subordinado. El sacrificio de Cristo, quiero decirle algo, no solo fue para salvación. Salvación es la entrada. El apóstol Pablo habla de la gracia y hablando de Cristo dice que por medio de Cristo tenemos acceso a esta gracia en la cual permanecemos o estamos firmes. Pero hemos tenido acceso a algo. La salvación fue la puerta. A ver, yo siempre digo esto: si el único propósito de Dios con nosotros fuera salvarnos, ¿para qué nos dejó en la tierra el día que nos entregamos? Si el día que usted vino al Señor hizo la oración de fe, bien sincero, ese día usted estaba re seguro de su salvación, ¿para qué Dios lo dejó en la tierra jugándosela con usted? De que usted mañana lo abandone. A ver, le quiero hacer una pregunta y sea sincero. Desde el día en que usted hizo la decisión de fe hasta el día de hoy, hayan pasado días, semanas, meses o años, ¿cuántos de ustedes saben que si en alguno de esos días, de ese tiempo, el Señor venía, en algún momento ustedes no se hubieran ido con el Señor? Yo nomás. Desde que yo me convertí hasta el día de hoy, le puedo asegurar que más de una vez si el Señor hubiera venido, yo no me hubiera ido. Estaba tan cargado, estaban tan descarriados después de haberle conocido. Pero la gracia me alcanzó. Pero entendí que el propósito de Dios no solo tiene que ver con mi salvación. Salvación es la entrada. Él me redimió del pecado, me reconcilió con el Padre, me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos hizo sus hijos. Jesucristo vino como el unigénito, pero no volvió como el unigénito, volvió como el primogénito. Porque el unigénito es el único en su género, pero el primogénito es el primero de su género. Cuando Él vino, Él era el único hijo de Dios, pero cuando Él volvió, Él era el primer hijo de Dios, porque ahora todos nosotros también somos hijos de Dios. Ahora, y al ser hijos tenemos herencia y tenemos autoridad. Debemos entender que el sacrificio de Cristo no fue un acto de inmolación cualquiera, sino que en ese acto se nos restituyó todo lo que el primer Adán perdió por causa de la desobediencia. No sé si le di el versículo, pero si podemos poner Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y luego vamos a leer hasta el 10, pero primero quiero leer el 8. Dice: y estando en la condición de hombre, viene hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren lo que Jesús hizo. Diga conmigo: se humilló y se hizo obediente. Porque la obediencia es una demostración de humillación, de sumisión, de reconocimiento. La desobediencia es una demostración de altivez, de rebeldía, de ingratitud.
Mi hermano murió un 3 de mayo del año 2010. Y del año 2010 hasta el año 2021, el 3 de mayo, para mí siempre fue una fecha que yo me acordaba de cosas tristes. Y en el año 2021, mi pastor, el hombre a quien yo le di, o sobre quien yo puse mi cabeza debajo de sus manos, y le di la libertad para que me corrija, para que me pastoree, para que me aliente, para que me guíe, para que me direccione. Yo tengo un pastor sobre mi vida. Me mandó a llamar. Él es de Rosario. Y yo llegué ese 3 de mayo a Rosario. Siempre el 3 de mayo me revolvía los recuerdos de la fecha del fallecimiento de mi hermano David. Y aquel día cuando yo llegué a Rosario, me dijo, ¿sabes por qué te mandé a llamar? No. Y resulta que a alguien se le ocurrió ir a decirle a mi pastor cosas de mi persona que no eran ciertas y que yo había hecho cosas que yo nunca las había hecho. ¿Y sabe lo que fue lo más confrontativo? Que mi pastor le creyó. Así que él me agarró. Yo te lo puedo contar libremente y no tengo problema que salga en todos lados porque lo he contado delante de él. Y me retó, me llamó la atención, como 2 horas me tuvo ahí sentado y taca. Mi esposa estaba al lado mío. No, porque... Y cuando él terminó de todo eso, yo le dije, mira, apóstol, yo le quiero hacer 3 cosas, le quiero decir. Decime, me dice. Lo primero, no me voy a defender de nada, porque nada de eso es cierto y esto es solo una cuestión de tiempo, así que quédese tranquilo. Lo segundo, ¿qué quiere que haga? ¿Y sabe lo que me dijo? Quiero que vayas y le pidas perdón. Listo, délo por hecho, yo le voy a pedir perdón a esa persona. Aún sin haber hecho nada. Y lo tercero que le voy a decir, usted me hizo hacer 400 kilómetros para retarme injustamente. Son las 12 del mediodía. Me imagino que me va a llevar a comer a algún lado, ¿no? Y él largó la carcajada y me dijo, vamos a comer. Y cuando yo terminé de almorzar con él, llamé a esta persona y le dije, escúchame, soy fulano de tal. Oh, ¿cómo te va? Le digo, estoy en Rosario. Ah, qué bueno, ¿lo viste? Digo, sí, vine porque me mandó a llamar por lo que vos le contaste de mí. Y el otro empezó a tartamudear como ciclomotor que le entró agua a la nafta. Los que alguna vez tuvimos un ciclomotor sabemos lo que era cuando se le metía agua, así contra explosiones. Y dije, quédate tranquilo, te llamo para pedirte perdón. No, pero vos tenés que... No, te pido perdón. Hermano, ese fue un antes y un después para el ministerio que Dios nos confió. A partir de ese día nuestro ministerio hizo y despegó. Ahora, ¿sabe por qué? Porque obediencia no está condicionado a lo que nosotros pensamos. Obediencia es un acto de humillación. Fue necesario que un obediente recuperara a través de su obediencia lo que un desobediente perdió por causa de su desobediencia. Fue necesario que Cristo se hiciera obediente. ¿Podría haber desobedecido el Señor? Sí. Cuando Él fue, 3 veces oró. Ya no sé si usted se dio cuenta, pero cuando Él va a Getsemaní, Él ora 3 veces para ver si puede zafar. Él va 3 veces a ver si el Padre cambia de opinión. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Él dice, listo, la voluntad de Dios es que yo vaya. La obediencia nos coloca en posición de autoridad. La obediencia nos da legalidad para funcionar como autoridad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mire lo que dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe por qué Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre? Porque primero se humilló y se hizo obediente. ¿Sabe por qué tiene autoridad? Para que todos postremos y todos nosotros postramos nuestras rodillas delante de Él. Porque un día Él también se supo humillar. Y eso le da autoridad. El común de las personas cree que obediencia, sumisión y reconocimiento, estar bajo autoridad, es una demostración de debilidad. Pero Jesús es el claro ejemplo que estar en obediencia es el primer y fundamental paso para tener autoridad y para ser usado por Dios. Que no nos agarren los demonios y nos digan, ¿y ustedes quién son? ¿Quién sos vos que venía acá a predicar acá? Hay personas que tienen muchas capacidades, grandes capacidades, pero son desobedientes a todo lo que se les pide. Y por más que sean capaces,
jamás van a estar en una posición de autoridad. Por su desobediencia, la desobediencia les quita la autoridad. Hay otros que para cualquiera de nosotros no calificaría nunca para estar en una posición de autoridad, pero su obediencia los posicionará en lugares de gobierno y ejercerán esa autoridad de manera legal, porque Dios no puede confiar la autoridad a un desobediente que hace lo que se le da la gana. ¿Sabe cuál es la mayor responsabilidad que yo tengo? Es que aún después que Dios me use todo lo que me quiera usar, yo nunca me olvide de que la gloria siempre es para Él. Y que yo, mira, si yo contara, y quizás gente es media escéptica, pero si yo contara lo que yo he visto a Dios hacer a través de nuestras manos. Pero no soy yo. Si Dios no estuviera conmigo, nada de eso hubiese ocurrido. Y eso es lo que nunca tenemos. Si alguna autoridad hoy tenemos, es por obediencia a Dios, por estar sumisos a Dios. Obediencia es el primer paso que damos en el camino de gobierno, de autoridad. Mire, hay gente que siembra, pero la desobediencia en ello hace que la tierra no le produzca como le debería, sino que tienen que trabajar con mucho esfuerzo y dolor para ver la cosecha, cuando Dios determinó que todo lo que tú siembras te produzca al 100%. Pero esa fue la maldición sobre Adán. Ahora la tierra te va a producir cardos y espinos, con sudor vas a ganar el pan. Ahora no te va a ser tan sencillo, pero Cristo recuperó eso para nosotros. La obediencia me coloca en una posición donde todo lo que yo siembro me produce y nada se pierde. Voy cerrando. Obediencia me hace alcanzar estima delante de los ojos de Dios, para ser la persona que cuando Dios tenga que llamar a alguien, cuando Dios tenga que usar a alguien, diga, ¿a quién mando? Y al que me va a obedecer. Mi papá solía contar una historia. Mi papá era un hombre de campo. Dice que un hombre de campo necesitaba tomar peones. Así que hizo una convocatoria y vino la gente, y a todos los que venían les daba una planta, pero se las daba al revés, con la raíz para arriba, y le decía, quiero que vayas y me plantes esto de esta forma allí en el campo. Entonces el primero fue y dijo, este hombre me está probando para ver si sé lo que hago, y cavó y la plantó como se debe, con las raíces para abajo. Vino el segundo, le hizo lo mismo, quiero que vayas y plantes esto así como te lo doy. Y él fue, dijo, no, me está probando, debe pensar que soy tonto, que no sé, si lo hago como él me dice, no me va a dar el trabajo. Así que fue, hizo como él creía, o como era correcto hacerlo. Hasta que vino uno que era más loco que el dueño. Y dijo, quiero que vayas y plantes esto así. Y fue y cavó y la plantó así, cerró, y el hombre dijo, vení, vos sos el contratado. Porque vos sos el único que hizo lo que yo le pedí. Todos los demás hicieron lo que consideraban correcto, pero sos el único que hizo lo que yo le pedí. Y eso nos da autoridad. Cuando Dios nos manda a hacer cosas y hacemos lo que Él nos pide, no, pero es que a mí me parece. No, ¿sabe qué pasa? Es que yo haría de esta manera. No. Mire, obediencia. Tenemos poder para sanar enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Pues con ese entusiasmo no va a sanar a nadie. Tenemos poder para sanar los enfermos. Tenemos poder para liberar los endemoniados. Tenemos poder para atar y para desatar, para predicar con denuedo el evangelio y hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer. Pero necesitamos autoridad para ejercer ese poder y que realmente produzca los resultados que estamos buscando. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos a comenzar a cambiar los ambientes de nuestra casa, los ambientes de nuestro trabajo, por causa del poder que Dios nos dio y de la autoridad con la que hemos sido investidos, la autoridad de llevar una vida en obediencia y sumisión a Dios. Entonces usted va a llegar a casa y en su casa nunca más va a ser la sucursal del Uritorco donde los platos vuelan para todos lados. No. Porque veo que hay casas que... Usted va a llegar a su trabajo y su trabajo no va a ser ese lugar hostil, ese lugar de enojo. No, usted va a llegar y usted se va a parar con autoridad. Y usted va a decir, acá llega alguien que tiene autoridad. El ambiente de tu casa va a cambiar, la realidad de tu casa va a cambiar, la realidad de tu economía va a cambiar, la realidad de tus hijos va a cambiar, la realidad de tu matrimonio va a cambiar, porque te vas a parar con autoridad y esa autoridad es la que te da una vida de sumisión a Dios. Yo no sé qué es lo que te cuesta creerle a Dios. Pero cuando uno
camina con autoridad. Cuando uno está sujeto a Dios, nos volvemos gente indetenible. Somos parte de una naturaleza indetenible. Me gustó lo que leyó la pastora Clelia. Nos hacemos fuertes, inquebrantables como el diamante, inamovibles como la roca. ¿Quién nos va a mover? Cantábamos recién, ningún principado, ni la potestad, ni arma forjada. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y nosotros acá lo cantamos y nos hacemos bien los machos y parecemos los israelitas cuando se alistaban, pero cuando salía Goliat decía, mándame una. Ay, ay. Y después llegamos a casa y salimos, ay, ningún principado. Acá lo cantamos como con guerra y después y renegamos y vivimos peleando con lo mismo y siempre nuestro matrimonio en crisis. Cada 2 por 3 tenemos que venir a la oficina pastoral a ver si nos salva el matrimonio los pastores, porque no hemos tomado autoridad para que todo eso se corte. Pero yo quiero en esta noche profetizar sobre tu vida de que viene un tiempo donde vas a tomar autoridad y ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Te vas a levantar con autoridad, vas a reprender al diablo, vas a reprender a los demonios, vas a comenzar a vivir un tiempo de libertad, un tiempo de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu llamado, sobre tu ministerio, sobre tu familia. ¿Habrá alguien en esta noche que puede creer en esta palabra? ¿Habrá alguien en este día que diga, yo voy a caminar en autoridad y esa autoridad me va a hacer manifestar un poder glorioso de parte de Dios?